De neurología y tengo el agrado de presentar al siguiente conferencista. Se trata del doctor Fernando Delgado, quien nos va a hablar sobre las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central y va a presentar un caso. El doctor Delgado es graduado de la Universidad Evangélica de El Salvador. Hizo sus estudios de medicina interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hizo sus estudios de posgrado en neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tiene un máster de neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona y es el encargado de la clínica de neuroinmunología, entiendo, doctor, del Seguro Social. Entonces le dejo con ustedes al doctor Delgado. ¿Con cuál pasó la diapositiva? ¿Lo ves? Ah, ok. Buenos días a todos. Un placer estar acá con tan amplio auditorio, ¿verdad? Cuando el doctor González me dijo y me invitó a la charla, pues me dijo, va a haber unas 15 personas más o menos, lo vamos a hacer bien familiar. Entonces ayer que estaba bajando la presentación de internet, dije yo voy a ver de dónde la busco o algo. No me esperaba tan gran número, ¿verdad? A manera de retórica, yo creo que es más una venganza del doctor o algo así, porque la secretaria recibió la llamada y me dijo, mire, lo han invitado a una charla. Chévere, le digo. ¿De qué es? Enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Ok, ¿cuál es? No, todas, me dijo. Ah, ok. No, y me avisó ayer, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a tratar de tocar puntos importantes. Creo que nos vamos a detener en lo que sea clínicamente más llamativo. No vamos a estar revisando aspectos básicos de inmunología porque pues nos da hasta el domingo acaba. Entonces mejor nos apuramos. ¿Da la otra? Esta es la puerta al cielo en la montaña de Tianmen, una provincia de China, ¿verdad? Que no sé qué, era un templo de peregrinación y que tiene alrededor de 700 escalinatos. Al final hay un precipicio como de 70 metros, no sé para qué lo usaban, ¿verdad? Pero más o menos algo así es la neuroinmunología, ¿verdad? Creemos que vamos dirigidos hacia el cielo, pero podemos tener una equivocación e irnos a la puerta al infierno, que es el pozo de Aderland en Siberia. Es un pozo de más o menos 27 metros de profundidad, no sabe quién lo hizo, pero oyen ruidos y no sé qué más. Entonces en neuroinmunología, si nos damos una mala idea, nos confundimos, nos enamoramos con algún diagnóstico, podemos terminar allá en Siberia. Si comienza uno con certezas, terminará con dudas. Si aceptan empezar con dudas, probablemente lleguemos mejor a una certeza. Entonces en neuroinmuno, cuando todo va saliendo bien, cuando todo está saliendo perfecto, ahí hay que empezar a dudar. Los pacientes no leen los libros, ¿verdad? No vienen a las charlas. Entonces, a veces se me salen un poco de lo ya descrito. Vamos. Entonces, ¿qué es un trastorno autoinmune? Es una enfermedad en la cual el mecanismo básico es producción de anticuerpos y autorreactividad de células innatas de defensa, digámoslo así, linfocitos T y linfocitos B, que como todos sabemos acá, están encargados de la defensa de nuestro organismo. Entra un antígeno, el sistema inmuno lo reconoce y lo ataca. Si es posible, es capaz de eliminarlo, y si no, guarda una memoria para cuando vuelva a estar en contacto con él, saber cómo defenderse. Pues acá no, se pierde un término que se llama tolerancia inmunológica. Cuando las células de defensa saben que la vaina de mielina, cuando saben que la neurona es algo propio, dejan de conocerlo y lo reconocen ahora como desconocido. Entonces empieza un ataque contra el mismo tejido. La enfermedad clásica descrita para autoinmunidad, creo que ya más de alguno lo ha oído, es el lupus, ¿verdad? Que es parte
de un prototipo que ayudó a la descripción de otras enfermedades. La mayoría de cosas que se saben en neuroinmunología son empíricas, aún en tratamiento. Vamos a hablar un poco de neuro-BSET, neuro-Sjögren, esclerosis múltiple, y en todas hay estudios, pero que se piensa que por la base inmunológica los tratamientos empleados tienen que funcionar, pero no estamos 100% seguros. Vamos. Como todo, pues, enfermedad autoinmune tiene ciertas características, ¿verdad? Asociación familiar, aunque esto no está escrito en piedra, ¿verdad? O sea, no es que yo tengo lupus, yo tengo esclerosis múltiple y que mi descendencia la va a tener, no necesariamente. Pero obviamente en grupos evaluados de familias, algunas de estas enfermedades tienden a ser más incidentes y aún más prevalentes. Mujeres jóvenes, obvio, como la mayoría de enfermedades autoinmunes. El curso de las enfermedades autoinmunitarias del sistema nervioso central, podemos tener el espectro de tener enfermedades agudas, fulminantes y que terminan con la muerte, o enfermedades que van de manera subaguda, crónica, y que el paciente puede llegar a vivir con ellas, digámoslo así, de una manera estable. La evolución insidiosa es que pueden tener una manifestación multifocal. De repente alguien presenta una neuritis óptica que tal vez no es tan leve, que se manifiesta como disminución de la agudeza visual, hasta cuadros exageradamente aparatosos de ceguera, cuadros medulares, encefalopatía, convulsiones o lo que ustedes quieran. Usualmente usamos el término recaídas y remisiones. El modelo de curva de historia natural de estas enfermedades es aquel paciente que tiene un estado basal cero, empieza a tener recaídas de la enfermedad y que éstas de manera espontánea entran en un estado de remisión, pero que no llegan a regresar al estado basal del paciente. Siempre tiene una discapacidad asociada o acumulada, como es el caso clásico de la esclerosis múltiple, una variedad de esclerosis múltiple que se llama remisión recaída. Enfermedades sistémicas, por eso era lo que les explicaba de la venganza del doctor González, porque tenemos enfermedades como el lupus, Sjögren, enfermedades tiroideas que tienen manifestaciones en el sistema nervioso central, pero también tenemos enfermedades autoinmunitarias sin enfermedad sistémica asociada que tienen nombre y apellido. Responden usualmente a terapias inmunomoduladoras e inmunosupresoras, eso es lo que creemos. Viene alguien con un lupus y dice, sí, pongámosle bolus de metilprednisolona y dejarle azatroprina. Probablemente sí le va a funcionar, pero esto es muy empírico. Vamos. Esto es nada más por una epidemiología general, digámoslo así, de un montón de enfermedades que tienen aparentemente base autoinmune, Sjögren, por acá creo que también es Myasthenia gravis, esclerosis múltiple, y cómo podemos ver la proporción en blanco de mujeres y en negro de hombres. Entonces las mujeres fueron sorteadas con parto y con enfermedades autoinmunes, para fortuna de nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos sorteados con los celos de las mujeres. La respuesta inmune celular, un aspecto básico, tiene pasos. Una vez entre el antígeno, hay células que se encargan de buscarlo y reconocerlo. Saber si este antígeno tiene alguna memoria en nuestro sistema inmune para que no se ocurra un ataque. El siguiente es activar linfocitos T, expansión clonal de estos linfocitos T. No sé si conocemos que existen más o menos 54 familias de linfocitos T, desde ayudadores, colaboradores, efectores. Entonces cada uno toma un papel en qué va a desempeñar en la respuesta inmune. La diferenciación de subpoblaciones especializadas, va a haber una población de linfocitos T que va a decir, basta, ya estuvo, ya no más ataque autoinmune, entonces regresémonos, ya pasó el relajo. Entonces no, en la mayoría de enfermedades autoinmunitarias lo que ocurre es que esa regulación de respuesta inmune no ocurre. Entonces hay una sobreamplificación de una respuesta inmune. Vamos a tener infiltrados celulares en los órganos diana de estas enfermedades. Migración hacia el sitio de actividad, que algo que en lo que se está estudiando mucho acá es en la barrera hematoencefálica, que es aquella barrera que mantiene hermético el sistema nervioso central, pero ahora sabemos que hay una variedad de linfocitos que tienen la capacidad de sintetizar algunas moléculas que se llaman moléculas de adhesión de endotelio y moléculas de adhesión de membrana, que lo que hacen es permitir que esa barrera hematoencefálica, que teóricamente es impermeable, se vuelva permeable. Pensamos.
Para más jorobar, digámoslo así, no todos los medicamentos tienen la capacidad del linfocito de poder migrar hacia el espacio interno del sistema nervioso central. Hay algunos fármacos que no tienen penetrancia y nosotros decimos por placebo médico que se lo ponemos y que estamos haciendo algo, pero algunos de los esteroides usados para el tratamiento de estas enfermedades no tienen penetrancia. Vamos. Entonces, de manera un poco más gráfica, tenemos un macrófago que usualmente funciona como una célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, entra un antígeno, el que sea, se encarga de reconocerlo, fagocitarlo y ir a donde el linfocito y llevárselo y decirle, mira, ¿y este quién es? Ah, no, este es desconocido, démosle. Por favor, la siguiente. La célula presentadora de antígeno, los linfocitos T tienen en su superficie una cosa que se llaman los receptores de célula T. El receptor de célula T lo tenemos todos y de manera previa, durante la maduración del linfocito en el timo, le empieza a presentar los antígenos más frecuentes que el organismo cree que es con el que el individuo se va a encontrar en alguna etapa de su vida. Pero obviamente hay antígenos que no los conoce, entonces el linfocito activa la inmunoglobulina de superficie y desencadena una señalización hacia otras células de tipo linfocitos T o hacia linfocitos B para determinar qué tipo de respuesta inmune es la más adecuada para ese antígeno. Quedamos. Siguiente. Hay proliferación clonal de la misma familia de linfocitos. La siguiente. La especialización de un linfocito hacia dos variedades de linfocitos, que es el linfocito T helper 1 y el T helper 2. El T helper 1 se cree que es proinflamatorio y el T helper 2 se cree que es antiinflamatorio o supresor de respuesta inmune. La siguiente. Y esto determina una manifestación clínica, ¿verdad? El infiltrado celular, el edema, el ataque de membrana que genera, se manifiesta en el paciente. O sea, esto no solo es teoría. No es que, sí, o yo lo vi en microbiología y hasta el linfocito. No, esto tiene actividad clínica. Vamos, la siguiente, por favor. En la respuesta humoral es casi lo mismo. Hay un linfocito B que entra de manera madura a la circulación. Vamos. El linfocito B se configura con receptores de membrana tipo inmunoglobulinas, tiene la capacidad de activar otras células para diferenciarse al linfocito, como la célula plasmática, o secretar inmunoglobulinas u otros factores inflamatorios como la histamina. Luego termina en la secreción de una inmunoglobulina de cualquiera de las 5 familias, o interleuquinas, que las interleuquinas sabemos que hay de la 0 hasta la 46 y cada una tiene una señal y una función específica. Sabemos que de las primeras 10 son proinflamatorias, de la 10 a la 20 son antiinflamatorias. Esto tampoco queda en teoría. Hemos visto pacientes con enfermedades de Vick, esclerosis múltiple, que hay ensayos en Centroamérica. Un colega muy amigo mío está midiendo interleuquina 6 en pacientes con brote o recaída de esclerosis múltiple. Entonces esto no solo se queda en teoría. Vamos a la siguiente, por favor. Los factores predisponentes para una enfermedad autoinmune es genético, que el antígeno leucocitario humano, que es la proteína que me permite no atacarme, es aquella proteína que permite reconocer lo mío como mío, saber que la vaina de mielina es algo parte de mi organismo, saber que el glóbulo rojo es parte de mi organismo y no atacarlo. Hay mutaciones o alteraciones del antígeno leucocitario humano que traducen en la pérdida de la tolerancia inmunológica, propios de la maduración del linfocito, que pueden ocurrir ya sea en la fase de médula ósea o en la maduración en timo o en la bolsa de Rathke, que ocasiona que el linfocito ya llega loco, ya llega autorreactivo. O sea, él no conoce de señales, no conoce de helper 2, no conoce el linfocito T regulador. Él es como, no sé, el que hace el bullying en todo esto los factores locales. Algunos tejidos, como la vaina del nervio óptico, como la médula espinal, como el cerebro, tienen factores propios del tejido que, por decirle algo, en la vaina de mielina hay una proteína derivada de oligodendrocitos y la proteína M de mielina, que tienen algunos epítopos que se confunden con antígenos, por mencionárselos, como el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr, que cuando ustedes no sepan la causa de algo, ustedes digan Epstein-Barr, ¿verdad? Porque es lo más fácil, ¿verdad? Ustedes ven algo y dicen, no, este es Epstein-Barr, seguro.
Entonces, algunas alteraciones propias del tejido o de la naturaleza propia del tejido promueve un ataque autoinmunitario. No sabemos por qué la glándula suprarrenal en la enfermedad de Addison, el islote pancreático, el nervio óptico, la médula espinal, tienen algunas características propias que generan mayor predisposición al ataque autoinmune. Edad de envejecimiento, esto estaba como que para borrarlo, ¿verdad? Porque yo en la primer diapo les digo que es de enfermedades de jóvenes. Entonces, tal vez se refiere al envejecimiento del sistema inmune. Pero, obviamente, algunas de estas enfermedades sí tienen incidencia en pacientes de mayor edad. No se va a ofender nadie, ¿verdad? Mayor edad estamos hablando de arriba de 45 años en neuroinmunología, que está joven, ¿verdad? La siguiente. Entonces, Koch, en algún momento de su vida, antes de dedicarse a todo esto, al bacilo de Koch y todas esas cosas de las vacunas, dijo, voy a postular cómo se define una enfermedad autoinmune. Identificación de anticuerpos células T en el órgano diana. O sea, vengo yo, le tomo una muestra del nervio óptico y me aparece poblaciones de linfocitos autorreactivos ahí. O hay poblaciones de inmunoglobulinas activas en el tejido. No, entonces ahí está autoinmune. Presencia de anticuerpos, ¿verdad? Como en el caso de la enfermedad de Vick, que yo mida un anticuerpo que se llama aquaporina 4 y tiene un ataque de nervio óptico, chévere. Entonces tiene un anticuerpo dirigido hacia el canal de aquaporina 4, por ende, sí es una enfermedad de Vick. Inducción de la enfermedad mediante inmunización, que esto lo hacen con murinos, con ratas, que agarran el suero de enfermo, se lo ponen al murino y le dio esclerosis múltiple. Nunca he visto un murino ni una rata con esclerosis múltiple, pero la descripción básica de estas enfermedades ocurre por experimentos in vitro e in vivo de estas reacciones. La encefalitis alérgica autoinmune, que es el prototipo de esquema básico de cómo se desarrollan esto, obviamente fue desarrollado en animales. Para enfermedad mediada por anticuerpos, como ocurre en el caso de la miastenia gravis, miastenia neonatal, la madre es portadora de la enfermedad. Durante el parto hay un paso de inmunoglobulinas hacia el bebé y el bebé desarrolla un estado transitorio miasténico. Pues, habla de que hay anticuerpos que pasaron y que ocasionaron la enfermedad. Inducción de la enfermedad por inyección de inmunoglobulinas, creo que se entiende. Presencia de anticuerpos de membrana o de un canal transmembrana, como es el caso de la miastenia, en los cuales hay anticuerpos que van dirigidos contra el receptor de acetilcolina, y esto desencadena una debilidad o una fatiga muscular de la placa neuromuscular. Y lo otro que está bien chévere, que le damos esteroides y mejore, o le hacemos plasmaféresis y mejora, y le damos, yo esta hago, ¿verdad? Me salto todas estas y yo digo, me parece que es autoinmune, hagámosle plasmaféresis. Entonces, usualmente pensamos que estas terapias pueden ayudar. La siguiente, por favor. En cuanto a las incidencias de algunas enfermedades clásicas autoinmunes, AR, lupus, diabetes, tiroiditis, y digamos que prácticamente la única que incluiría en nuestro tema, esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central. Si vemos las incidencias, tienden a ser muy bajas, en el caso de una autoinmune primaria del sistema nervioso central, al compararla, digamos, con lupus y AR o Sjögren. Entonces, ¿qué quiere decir? Las enfermedades autoinmunes primarias del sistema nervioso central de por sí ya son raras. Pero si lo tomamos en cuenta que hay enfermedades sistémicas que son más incidentes y más prevalentes, esta incidencia de enfermedades autoinmunes se puede aumentar un poquito. Más de alguno creo que habrá visto algún paciente con neurolupus o con neurosjögren, ¿verdad? Y no necesariamente es primario, sino que es asociado al ataque o a la actividad lúpica. La siguiente, por favor. No es nada de darle play ni nada de eso. Oye. Clasificación, enfermedades autoinmunes. Yo dije, me voy a inventar la clasificación de las enfermedades autoinmunes. Dije, fácil, ¿verdad? Están las secundarias, o sea, todas aquellas que tenga lupus, que tenga R, que tenga Sjögren, que tenga enfermedad de Behçet, que tenga un síndrome V o meningio y que me haga una manifestación del sistema nervioso central. Y las primarias van a ser aquellas que no tengan ninguna enfermedad sistémica, pero tenga una enfermedad autoinmune. Lastimosamente me encontré que esta clasificación ya estaba en la inmunología de Rojas, entonces esto viene escrito, ya no lo pude mandar. Vamos. Las secundarias, o sea, una enfermedad sistémica durante todo el curso de su enfermedad, hasta en un 50, 60%, dependiendo cómo sea, puede tener una manifestación neurológica, de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. Pero lo raro es cuando tenemos una enfermedad que debuta con una manifestación neurológica
y tenemos la sospecha que se trate de una enfermedad sistémica. ¿Cómo así? Podemos tener un paciente que debuta con una vasculitis y convulsiones y de repente alguien dice que le dio eritema malar, que tiene aftas. Venimos y decimos, no, este es lupus. Chévere, le voy a tomar el ANA y el ANA me sale negativo. Y entonces, ¿en qué queda? ¿Un lupus-like? ¿O es un esclerosis múltiple-like? Entonces, en el caso de los reumatólogos, ellos fácil, ¿verdad? No es fácil, digámoslo así. Ellos dicen, ANA negativo no es lupus. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todas estas enfermedades autoinmunes no tienen una prueba clínica. O sea, no voy a tomarle X prueba y con esto seguro es positivo, tenemos la probabilidad o especificidad muy alta de que sea esta enfermedad. Usualmente todas estas enfermedades cursan con criterios. O sea, yo tengo criterios clínicos, criterios paraclínicos, criterios de apoyo, criterios que me hacen dudar. Entonces, por eso se nos hace un poco complicado poder decir si sí es o no es. Vamos. O puede ser que un paciente no cumpla el criterio en el tiempo. Ese mismo paciente con vasculitis, convulsiones, ANA negativo, se nos olvidó ver en el cuadro que ya le habían puesto metilprednisolona. Entonces eso hizo que se me negativizaran los ANA y yo me estaba dando paja que no era lupus. 3 meses después se me positiviza la prueba, entonces ya pasa a ser un lupus. Estamos. Entonces eso es algo complicado. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poco el lupus que ataca a todo el cuerpo. La afección neurológica del lupus se calcula entre el 12 y el 95%. Pero hay que quedar claros que no todas las manifestaciones de neurolupus tienen base autoinmunitaria. Tenemos neurolupus psiquiátrico, que es una variedad de los 23 síndromes de neurolupus, en los cuales se puede deber al uso crónico de esteroides, al uso de ciclosporina, al uso de azatroprina, a propias manifestaciones por presencia de anticuerpos antifosfolípidos en sangre. Quedamos. Ya cuando nos referimos a enfermedades propiamente autoinmunitarias, o sea, vasculitis, cerebritis o meningoencefalitis asociada al lupus, baja la incidencia. Estamos hablando más o menos de un 40% de los 12 a 95. Si ustedes ven un rango, pues fácil, ¿verdad? Cuando en el examen les sale, más o menos en cuánto anda entre 10 y 90. Estamos perdidos, ¿verdad? O sea, o puede ser 1 de 10 o pueden ser 9 de 10. Entonces no apoya mucho la epidemiología. Solo un 40% de todos los pacientes con lupus tienen una base autoinmunitaria de esto. O sea, solo un 40%, nosotros vamos a decir, pongámosle pulsos de metilprednisolona, pongámosle ciclofosfamida y vamos a esperar que ese paciente mejore. En el otro 60% restante, vamos a sospechar que sea autoinmunitaria y tal vez solo con hacer un tapering de esteroides o con hacer algún ajuste, que mandarla al psicólogo y todo esto, que mire que el lupus no se le cura, pero usted puede vivir mucho tiempo, la paciente o el paciente puede salir del estado psicótico. Quedamos. Si hay alguna pregunta, creo que hay un periodo al final, ¿verdad? Por si son como 50 enfermedades, entonces voy a tratar de ir lo más rápido posible. Démosle. Entonces el lupus tiene todas estas manifestaciones. Aquí faltan las del sistema nervioso periférico y el lupus neuropsiquiátrico. Si ustedes ven, la incidencia de cada una es muy baja cuando ya vamos a hacer el síndrome clínico directo. O sea, tenemos un paciente con mielopatía lúpica, anda entre más o menos el 1 al 5%. Si ven los diferenciales, pues desde una hernia hasta hematomas, infecciones, cefalea o migraña, enfermedad desmielinizante, enfermedad cerebrovascular, convulsiones. Vamos, la siguiente, por favor. Los factores de riesgo para neuroles, edad avanzada, sexo femenino, antecedentes de haber tenido una manifestación de neurolupus al inicio de la enfermedad, AFF altos, o sea, anticuerpos antifosfolípidos positivos altos, y si son el líquido cefalorraquídeo, todavía más en riesgo, anticoagulante lúpico positivo, anti-DNA de doble cadena positivo. Algunos decían que el antirribosoma también es marcador de neurolupus. Yo personalmente no encontré eso, pero me lo dijo un reumatólogo, así que esperaría que fuera buena fuente. Hipertensión arterial y dislipidemia. La siguiente, por favor. El esquema básico para el neurolupus estábamos viendo. ¿Y entonces qué es? ¿Es un ataque inflamatorio o es una vasculitis o es un fenómeno vascular clásico? Porque si estábamos viendo los factores de riesgo, ¿de qué importa, de qué interesa
que el paciente sea hipertenso o sea dislipidémico para que me desarrolle un evento cerebrovascular. Si supuestamente es autoinmunitario, ustedes recordarán en el mecanismo de aterosclerosis que se forma una placa en el endotelio, esta placa va creciendo, se ulcera, eso llama plaquetas, se forma un trombo, se tapó y te infartaste, en corazón, riñón, donde sea, retina, cerebro. Pues en este no, hay moléculas proinflamatorias que supuestamente promueven toda esta cascada aterosclerótica o aterotrombótica, digámoslo así, en un paciente que entendería yo que dijeron que los hipertensos y los dislipidémicos están en mayor riesgo, porque si este ya tenía una placa y todavía se le activa el neurolupus, esta placa se termina de cerrar y termina en una isquemia. Los anticuerpos antifosfolípidos son inmunoglobulinas de membrana que dan que lo que hacen es que abren la unión del endotelio de la barrera hematoencefálica, permiten la migración de células inflamatorias, dañan el endotelio y promueven una lesión isquémica vasculítica. Aparte, la pared íntima de la arteria se inflama, dando necrosis e infarto por vasculitis. La siguiente, por favor. Entonces, yo dije, no, entonces está chévere, ¿va? Si es un evento trombótico, va a tener la neuroimagen clásica de un evento trombótico. Entonces, tenemos acá una señora, la niña Natividad, es una paciente de... No, déjamela. Es una paciente de ¿qué? 50 años. Tiene un lupus, no me acuerdo desde cuánto. Creo que en un embarazo se lo detectaron. Nos empezó a hacer un deterioro cognitivo. Empezó a tener amnesia, que se le olvidó, la clásica, ¿va? Que entró a la cocina y se le olvidó a lo que iba. De ahí regresó y ya después se acordó que iba no sé qué. A eso no le llamó la atención. Un día fue al cajero, metió la tarjeta, voy a sacar ¿qué? $200, se subió al carro y se fue, ¿va? El que venía atrás, chévere. Entonces, la familia empezó a notar el deterioro cognitivo, luego le empezaron a notar disnea ejecutiva, agarraba el tenedor, no sabía cómo usarlo, empezó a salir sin zapato, ya no se ponía el brasier, entonces nos estaba avanzando hacia no es broma, hacia un síndrome demencial. Nosotros dijimos, bueno, como todo en neurología, hagámosle una rezo, ahí nos tiene que salir algo, ¿va? Entonces, si a simple vista, en esta secuencia T1, en esta secuencia FLAIR, observamos que tiene unas lesiones hiperintensas de la sustancia blanca que la verdad no son tan aparatosas. Entonces nosotros decimos, bueno, será enfermedad de pequeño vaso, serán pequeñas áreas de vasculitis por el lupus. El lupus tenía una velocidad de eritrosedimentación normal, el riñón sano, no tenía anemia hemolítica, pero como pues le hablé al panzón, al doctor Acosta, al reumatólogo, y le digo, mira, ¿y aquí qué onda? No está activo, no te preocupes. Ok, le digo, entonces no le hacemos nada. La siguiente, por favor. Luego, alguien muy acucioso, un residente de nosotros de neurología, no sé por qué se puso a ocultarle a la señora. No sé si ella dijo que tenía palpitaciones, angor, o tuvo una sensación presincopal. Le pedimos al cardiólogo que nos hiciera un ecocardiograma y en la aurícula encontramos una vegetación, una de las valvas anteriores. Chévere, dijimos, entonces esta hay que buscarle si no tiene una endocarditis o algo que haya generado la infección. Cultivos negativos, le hablamos al infectólogo y no la tiene. Ok, no tiene infección. Entonces esto es una endocarditis de Lehmann-Sachs. Ahí sí ya estaba activo el lupus, me dijo Acosta. Hoy sí, mira, después que él me había dicho una semana previa que no, que me calmara. Ok, entonces démosle pulsos de metilprednisolona. Con los pulsos de metilprednisolona va a ceder, vamos a detener esta endocarditis, la vegetación va a desaparecer y el riesgo de que tenga esos infartos al cerebro ya no va a estar. En una semana, no te preocupes, le damos de alta y se va a su casa. La siguiente, por favor. La niña Natividad, un día después, entró en estado soporoso, coma, estaba en estupor. Llegan las enfermeras a decirme, mire, fíjese que no quiere comer. De veras, qué raro. Niña Natividad, y la encuentro en respiración de chain stocks. Ahí en ventilarla, hacer todas las cosas. Como el ventilador no entra al resonador, decidimos hacer una tomografía y tenía esto. Esta es una imagen de TAC sin contraste, una fase simple, en la que observamos una hipodensidad gigantesca en prácticamente 2/3 del hemisferio izquierdo colapsados, con una hernia uncal,
una hernia subfalcina y esta hipodensidad con una imagen nodular en el cerebro. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué fue esto? Fue neurolupus, es toxoplasmosis, es un linfoma. Lastimosamente la niña Natividad ya no nos dio chance, falleció la paciente obviamente por un cráneo hipertensivo maligno. Entonces, ¿a qué es lo que voy? El neurolupus es una enfermedad que puede tener manifestaciones variables, desde dolor de cabeza hasta cráneos hipertensivos. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Le mido el líquido cefalorraquídeo antifosfolípidos, me salen positivos. ¿Ustedes van a ser capaces de decir que esto es una lesión vasculítica por lupus? ¿O será que la ciclosporina, la satroprina, todos los esteroides que usó le dio predisposición a una enfermedad oportunista como la toxoplasmosis? Cada quien tiene su versión. Algunos dicen que mal de ojo, otros dijeron que era toxo, otros dijeron que no sé qué, que ese linfoma ya lo tenía, pero en la rezo de hace 2 semanas no estaba. ¿Qué es esto? A la fecha no lo sabemos. Aquí no hacemos necropsia, no hacemos nada de eso para enterarnos y hacer la retroalimentación y decir, bueno, sí, mira, era una toxo. No lo sabemos. Entonces, un neurolupus, no se confíen. Alguien está psicótico o le convulsionó una vez, que fue una crisis focal, tranquilo, le dimos trileptal y se le quitó. No, siempre hay que darle seguimiento a estos pacientes. La siguiente, por favor. El síndrome antifosfolípidos se define como una entidad caracterizada por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos positivos y fenómenos trombóticos. Digámoslo así, es un poco más sencilla, porque a diferencia del neurolupus, que tenemos meningitis aséptica, meningoencefalitis, enfermedades desmielinizantes, vasculitis, convulsiones, aquí no, aquí se trata de infartos, se tratan de stroke isquémicos de localización arterial. Por favor, no vayan a estar que clásicamente el SAF es una enfermedad de infarto venoso. Nada que ver. En unas escuelas nacionales y en el seguro se maneja esa creencia de que el síndrome antifosfolípido da manifestaciones venosas y nada que ver. La edad media de aparecimiento es 39 años, o sea, viene un paciente de 35 años y le viene con un infarto de causa desconocida. Ustedes vienen y miden antifosfolípidos y probablemente ya no es un síndrome antifosfolípidos positivo, sino que ya se convirtió en una enfermedad de antifosfolípidos positivo con stroke. La siguiente, por favor. Las manifestaciones de SAF, el síndrome de Sneddon, que es un lívido reticular con un infarto, cefalea, migraña, demencia, convulsiones, en muy poca frecuencia. Menos del 10% tienen estos y hasta el 75% de los SAF se manifiestan con un evento isquémico. Entonces es un poquito más cerrado el diferencial. La siguiente, por favor. ¿En quién lo vamos a sospechar? En aquel paciente joven que no tiene factores de riesgo, o sea, no es fibrilador, no es fumador, no es obeso, no es diabético, lo que quieran, y me hizo un evento isquémico. Entonces puede tener lesiones de pequeño vaso, como estas. La siguiente. Lesiones profundas confluentes de la sustancia blanca y parte del tálamo, o microinfartos en la retina o nervio óptico. Entonces se nos hace un poco más sencillo, digámoslo así, cerrar el diferencial del síndrome antifosfolípidos. La siguiente, por favor. La enfermedad de Behçet, enfermedad que se caracteriza por úlceras genitales, orales y todo eso. La prevalencia del neuro-Behçet es del 10% en todos los pacientes, o sea, de por sí cuesta hallar un Behçet, y ya hallar un neuro-Behçet todavía es más difícil. Aquí se divide en neuro-Behçet parenquimatoso y neuro-Behçet no parenquimatoso. El parenquimatoso es aquel que me va a afectar meninge, cerebro, tallo encefálico y médula espinal. Y el no parenquimatoso es el que me va a dar cráneo hipertensivo. Hasta un 75% de los casos, por gracia de Dios, son parenquimatosos, o sea, tenemos probabilidad de demostrarlo. Hacemos una punción lumbar y tiene pleocitosis, proteinorraquia, y en la imagen tenemos que un evento isquémico, un área de cerebritis o una lesión desmielinizante. La siguiente, por favor. Vamos. Pues el neuro-Behçet, por ser lesiones un poco más pequeñas, puede iniciar como una neuropatía craneal aislada, una parálisis del recto lateral, un área difusa de infarto cerebelar, afección ditalámica o diencefálica, si la quieren ver así. La siguiente. La manifestación no parenquimatosa del Behçet puede ser, como en este caso, en una angiografía donde se nota la ausencia del seno transverso derecho, lesiones que algún colega las denominó como LEPID, lesiones desmielinizantes pseudotemorales grandes, como la de la niña Natividad, o síndromes medulares
que lo importante es que el diferencial es con enfermedades de Vick, porque son lesiones medulares extensas. Son lesiones medulares que abarcan 5 o 6 segmentos. O sea, el paciente va a debutar con lo que antes llamábamos mielitis transversa. Va a tener un cuadro de una paraplegia, cuadriplegia, con nivel sensitivo, con alteración autonómica. Le hacemos la resonancia y vemos, puchica, que desde la unión bulbomedular hasta casi los primeros segmentos dorsales tiene una lesión. Entonces decimos, no, pues este puede ser neurobechet, pero no tiene lesiones ulcerosas, no tiene lesiones genitales y todo eso. Entonces, ¿qué es? ¿Un Behçet-like? Pues Epstein-Barr, ¿verdad? Ya se las había dado antes. Entonces, vamos a la siguiente. El síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune en la que la glándula salival, la glándula del labio inferior y superior se ataca, por ende cursan con cuadros de seroftalmia, serostomía. El 50% de los Sjögren desarrollan manifestaciones neurológicas. Dentro del Sjögren, este es un poco más difícil que el Behçet. El Behçet es un poquito más del sistema nervioso central. En el caso del Sjögren puede dar manifestaciones de sistema nervioso periférico y manifestaciones de sistema nervioso central. Podemos tener un síndrome parecido al túnel del carpo, un canal de Guyon, un síndrome tarsal, del túnel tarsal, y bueno, y terminó siendo que era un Behçet. Nos va a dar la pauta o la pista que el paciente les manifieste que ya tuvo un antecedente de serostomía o seroftalmia, que ya lo está viendo el reumatólogo, venimos y sospechamos una polineuropatía asociada a Behçet. No me voy a detener a hablar de los hallazgos neurofisiológicos, de la velocidad de conducción nerviosa, porque cada una de ellas tiene su característica, entonces se nos hace largo. La siguiente, por favor. En el caso del Sjögren, a diferencia del Behçet, que son lesiones diencefálicas, pueden ser lesiones de tallo encefálico, lesiones grandes, el diferencial es más con esclerosis múltiple, porque son lesiones pequeñas de sustancia blanca, confluentes, periventriculares, y que característicamente la clínica es muy insidiosa. O sea, si ustedes vieron el Behçet y viene este paciente con un síndrome hemisférico en coma, es más fácil que en este caso, como la niña Natividad, que empezó con un deterioro cognitivo, les puede manifestar una hemiparesia leve o una monoparesia. Entonces, es de curso más subagudo crónico. La siguiente, por favor. Pueden tener lesiones medulares, a diferencia del neurobehçet, que vimos que era una lesión medular extensa de 7-6 segmentos. En esta puede ser una lesión parcelada o fragmentada, que tiende a ser más de cordón central o un poco tirada hacia el cordón lateral y posterior de la médula espinal. No son edematosas, poca necrosis. La siguiente, y que tenga el antecedente de la serostomía y la seroftalmia. La siguiente, por favor. El curso de la afección tiende a ser más insidioso, todo lo que ya estaba hablando. La historia clínica, o sea, no lo mandas allá al diagnóstico y mire, hágamele una prueba de Sjögren. Quiero saber si es neurosjögren. Sí, vale $20. No existe eso. Tenés que, como creo que desde escuela de medicina nos enseñan, la historia clínica, tu examen físico, agarrar al paciente, martillarlo, quiero ver cómo está la fuerza, funciones mentales, es lo que te brinda el 80% del diagnóstico. No hay prueba, que no les den paja en ningún lugar, porque esto no es. Sí pueden mandar una biopsia de labio, una biopsia de glándula salival, pero si el cuadro clínico no es compatible con neurosjögren, no me le vayan a estar poniendo, mire, ahí hay un neurosjögren, doctor, y vamos a ver, y nada que ver, va a haber un glaucoma. Estamos. La presencia de anticuerpos anti-Rho y también los anti-La puede ayudar el diagnóstico, pero solo sabemos que entre el 40 al 35% de los pacientes con Sjögren tienen positividad de los anticuerpos dirigidos hacia la enfermedad. Las bandas oligoclonales, que es la secreción de inmunoglobulinas intratecales, o sea, las inmunoglobulinas circulan en la periferia. Yo les expliqué en barrera hematoencefálica que las inmunoglobulinas no tienen por qué estar en el espacio subaracnoideo. O sea, yo le hago una PL aquí a 20 y decimos, mira, aquí la doctora salió con bandas oligoclonales, ¿qué pasó? Pero está asintomática. Entonces, las bandas oligoclonales solo refiere un proceso inflamatorio. No nos está diciendo que es una enfermedad. Obvio, si tenés un paciente con cuadro clínico de Sjögren, le haces bandas oligoclonales, te salen 5 bandas positivas en líquido y en suero no detectables, podés apoyarte y decir, bueno, si hay un proceso inflamatorio del sistema nervioso central,
me apoya, pero también no es algo, no es una prueba 100% sensible ni 100% específica. No existe un gol estándar, para que no nos confundamos. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos? Ahí obviamente toma la biopsia y ven el infiltrado linfocitario alrededor de la glándula o del islote glandular de la glándula salival. La siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a las que son todavía un poco más difícil, porque son aquellas enfermedades que no tiene lupus, que no tiene AR, que no tiene Sjögren, que no tiene nada, que no es bolo, que no es nada. Y me desarrollo una lesión primaria del sistema nervioso central y yo le sospecho que sea autoinmunitaria. Vamos, por favor. Una de las que más me apasiona a mí, la esclerosis múltiple, es la enfermedad que mundialmente están destinados más o menos 350 millones de dólares para investigación. Entonces la esclerosis múltiple la empezaron a describir allá por el siglo XIX, que vieron que pacientes jóvenes desarrollaban ataxia, diplopía y que no sé qué, y alguien empezó a escribir de esto. Pero es una enfermedad que aún a la fecha no está tan socializada. Yo tengo una anécdota que a mí me mata de risa. Yo estaba dando una charla en el Seguro Social de esclerosis múltiple y empecé a hablar, ¿verdad? Y como era de pacientes, pues uno habla sin anestesia. Mire, esto va así, usted puede quedar en silla de ruedas, puede tener ceguera. Bueno, y cada quien con su reacción a mi charla. De repente veo una señora hasta atrás llorando, pero en lágrimas. Y yo, no, ¿y qué le pasó a la señora? ¿Que si tiene algún familiar o algo de eso? Me le acerco, señora, ¿qué le pasó? No, doctor, estoy hecha a pedazos. Me dijo, ¿por qué? Le digo, es que mire, yo tengo esclerosis, 70 años. ¿No? Bueno, la edad de inicio usualmente es 29, ¿va? Pero dije, quizás ella no leyó el libro, ¿va? Entonces, ¿y qué le pasó? No, es que me han dado una referencia para buscarlo a usted, que me dijeron que usted mira esclerosis múltiple y que usted me puede ayudar. No, que usted ve esclerosis. Ok, le digo, aquí ando la referencia, doctor, pero la señora llorando. Me abre la referencia y decía, se refiere a la paciente por enfermedad varicosa para esclerosis de varices. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo googleamos y aparece esclerosis y ya al rato están colgados del polín, ¿va? Hay que tener cuidado porque es una enfermedad muy poco conocida, es la causa principal de discapacidad en personas jóvenes, o sea, personas como ustedes, y me voy a incluir, pues me voy a dar el taco, que también todavía estoy en edad de que me pueda dar esclerosis múltiple. Dentro de su forma de presentación es muy heterogénea, o sea, no hay un cuadro clínico como en meningitis bacteriana, que era fiebre, síndrome meningios y alteración de la conciencia. La voy a traer, esa es meningitis, ¿sí? Tenemos un paciente con dolor de cabeza, constipación, fiebre y leucopenia y neutrofilia, tifoidea. Entonces a mí me llegaba cuando en universidad te decían la gran simuladora, y vos llegabas y decías la tifoidea. En mi época la tifoidea era la gran simuladora, ¿verdad? Luego que ya el Epstein-Barr es el gran simulador o la causa de todo. Ahora yo me he inventado la paja de que la esclerosis múltiple es la gran simuladora. Tenemos pacientes que puede parecer Sjögren, que puede parecer Behçet, que puede parecer lupus, que puede parecer antifosfolípidos, y terminamos diciendo que es esclerosis múltiple. En los criterios de esclerosis múltiple hay una cosa que me cae mal, el criterio que más me cae mal, lo odio ese criterio, porque vengo yo y empiezo a pasar la hoja como un checklist. Sí, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene esclerosis múltiple. Y el último de los criterios que se inventó McDonald en el 2001 fue, y que no exista otra causa que te lo explique. Yo sé que, o sea, tengo que descartarle todo el índice del Harrison para después decir que si era esclerosis múltiple. Entonces es una enfermedad complicada. Entonces las pruebas diagnósticas de la enfermedad no existen. No está la prueba en sangre, no hay un COMBUR, no hay algo que me ayude a decir, esta es esclerosis múltiple. Es una enfermedad de criterios. Después de la epilepsia es la enfermedad más frecuente del adulto joven. Algunos ya vamos saliendo de esto, ya menos riesgo, ¿va? La principal causa no traumática de discapacidad. Nosotros tenemos, yo tengo a mi cargo 126 pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple en el Seguro Social. De los 126, 100 están discapacitados. Discapacitados. Dicen, bueno, es que la discapacidad depende. Pues sí, ¿verdad? Hay un señor, un joven, que trabajaba en CAES, desarrolló una lesión medular y quedó con un temblor.
Bueno, usted puede seguir trabajando. Sí, yo puedo, yo aguanto y que no sé qué. Va, chévere, sí, vuelva a trabajar. Llegó el jefe a la clínica. Mire, doctor, necesito que incapacite a José, me dijo. ¿Y por qué? Le digo, no es que él tiene discapacidad, doctor. No, sí, que yo le he pasado las escalas y no tiene. Mire, doctor, me dijo, nosotros trabajamos en CAES. Cuando se sube el compañero a cambiar el transformador, él es el que agarra la escalera. Entonces todos están arriba, que están dando vueltas para que se caen. Entonces hay que entender discapacidad. La discapacidad para mí puede ser una, la discapacidad para otra persona puede ser otra. Entonces hay que tener cuidado. Un paciente que sea locutor y que te haya quedado con una distonía laringea por un ataque vasculítico, por decirle algo, y es locutor, tiene discapacidad, porque ya no puede ser locutor. Un pianista, a un albañil. Entonces esto de la discapacidad hay que tenerlo en cuenta. La siguiente, por favor. El duque de Hannover, en 1800 no sé cuándo, empezó a notar que él caminaba táxico. Dijo, ve, qué raro, tengo ataxia. Dijo, se despertó ese día y empezaba a ver que caminaba desequilibrado y empezó a escribir sus memorias. Y el diario del duque de Hannover empieza así: érase el día de hoy, que no sé qué, me levanté raro, despersonalizado, me costó caminar. Ok, dijeron, no hombre, este está loco, si tiene pisto, es duque, o sea, ¿qué te pasa? La siguiente. Pero en la Segunda Guerra Mundial, cuando arrinconaron a los alemanes, ¿verdad? Que se metieron los rusos a agarrar todo, empezaron a buscar, no quemaron todos los libros, solo quemaban las Biblias y esas cosas. Entonces empezaron a ver que había un libro, había un ¿qué? Una bitácora, un diario, y empezaron a notar qué es lo que es evidente acá, entre esta y entre esta. Alguien que se anima ahí. ¿Qué es la diferencia? ¿Quién diría? Es la misma persona. Solo uno. Pues sí, ¿verdad? Que desarrolló una disgrafia, que si ustedes ven la letra parcialmente legible, luego se empezó a volver desordenada, micrográfica. Entonces, ya cuando un investigador en esclerosis múltiple descubrió esto, dijo, no puede ser un temblor sutil asociado a esclerosis múltiple. Luego vino un tío mío, Jean-Marie Charcot, que fue un neurólogo famosísimo de la Escuela de Lyon en Francia, y se inventó esta cosa, la banda de pasos. La banda de pasos es que ponía una manta, tiraba talco o harina, ponía a caminar a un paciente con X enfermedad, un paciente sano y un paciente con esclerosis múltiple. Él describió 7 casos y empezó a ver que lo que decía el duque de Hannover, el August de Est, que era el duque, tenía razón. Pueden tener alteraciones de la marcha temprana. ¿Sí? La siguiente, por favor. Luego se inventó el oscilógrafo, donde medía la intensidad y frecuencia del temblor. Luego la letra del duque, que ya como que era la mía. Vamos. Entonces, que la esclerosis múltiple, si vemos, es una enfermedad con alta incidencia entre los picos desde los 20, ya los que estamos llegando a los 40, ya nos estamos saliendo un poco del riesgo, y por eso la señora de la esclerosis de las varices como que no cabía, ¿verdad? Porque tenía 70 años. La prevalencia, si vemos, es casi congruente con la incidencia, y la mortalidad de esta, vemos que las barras de mayor número o mayor porcentaje llegan hasta los 70 años. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad que me empieza a los 20 años y llego a los 70, 80 y todavía la tengo. Aquí estaba yo caminando, aquí ya estoy en silla de ruedas, postrado en cama, ciego y con sonda transuretral. O sea, es una enfermedad difícil. Vamos. La siguiente. Europeos versus la población mundial. Entonces, con esto estábamos tranquilos, porque los que estamos así, que somos un poco de perfil folclórico, bien de acá, yo decía, no me va a dar esclerosis múltiple, porque aquí ¿cómo se llama esta? McAlpine decía, de todos en el mundo, si ustedes fijan, todos son europeos. O sea, en la barra esta, que en la edad de mayor riesgo, entre los 20 hasta los 40, las incidencias son más en europeos. De ahí me di cuenta que sí, tengo algo de escandinavo, no sé, mi abuela me dijo. Entonces dije, sí estoy un poco en riesgo. Pero todo esto se fue a la basura. Porque en recientes estudios nos dimos cuenta que cuando los vikingos empezaron a viajar en el siglo XVI, durante el reinado de Luis IV,
empezaron a darle que vamos allá, que vamos al Caribe, que vamos a traer esto, pudieron traer migración del gen que predispone hacia la esclerosis múltiple. Entonces, no es una enfermedad de blancos. Sí es más incidente en blancos, pero tenemos poblaciones latinas, chinas y, aunque no lo crean, negros, que es algo que en autoinmunitarias no está. Vos ves un negro que viene con lupus, te pones a reír, ¿verdad? O sea, vas a decir, no trae, porque el organismo de ellos tienen algunas variabilidades genéticas que los hace menos incidentes, aparte que es una enfermedad bien picky, ¿verdad? Y los gringos que escriben la bibliografía dicen, no, la esclerosis múltiple es de nosotros. El SIDA, ese sí es de allá. El Zika, no, ese es de allá. Entonces eso no. Entonces hay algunos factores genéticos, históricos, poblacionales, que ayudaron a que la incidencia y prevalencia de estas enfermedades se diseminara a poblaciones en las que supuestamente no estábamos en riesgo. La siguiente, por favor. Este es un estudio en el que un amigo mío empezó a ver las incidencias en Latinoamérica. Dijo, bueno, no nos vamos a dar paja de los gringos, veamos cuál es nuestra incidencia. Y empezó desde Argentina hasta México a ver cuál era la incidencia en 100,000 personas de la enfermedad. Estábamos viendo que en Noruega, Islandia, las incidencias en una área de alto riesgo para esclerosis múltiple son 100 pacientes por 100,000. Para nosotros, que no tenemos un dato para acá, para El Salvador, pero podríamos decir, pero Panamá tiene raza negra, igual que Costa Rica, y México son de descendencia española en su gran mayoría, entonces no lo podemos saber. Calculamos que andamos más o menos entre 1,5 o 2 pacientes por 100,000, o sea, tenemos incidencia baja de la enfermedad. La siguiente, por favor. Los infiltrados celulares inmunes, áreas de desmielinización, que es lo clásico, degeneración axonal, degeneración neuronal e inflamación de la barrera hematoencefálica. La siguiente, por favor. Estos señores, Schumacher, Poser y McDonald, dijo los criterios clínicos, dijo los clínicos los voy a revisar yo porque yo sé más que vos, y postuló otros criterios que hasta hace poco todavía eran válidos. Los criterios de Poser, en más de en algún lugar donde no tienen acceso a resonador, donde no tienen acceso a otras pruebas, ellos lo hacen a base de criterios de Poser. O sea, saco criterios clínicos de lo que es un ataque, de lo que es un brote, de lo que es una recaída, con los síndromes core, los síndromes nucleares clásicos. Un ataque de tallo encefálico, médula espinal, nervio óptico y encéfalo. Pero McDonald, si ven, era gringo, dijo, no, si aquí tenemos resonador. Aquí yo le hago resonancia, yo me doy cuenta si este paciente tiene esclerosis múltiple. La siguiente, por favor. En una curva lineal, en un cuadro, tenemos los criterios de McDonald, que son bien sencillos de aprendérselo. 2 o más brotes y evidencia clínica y objetiva de 2 o más lesiones. Sencillo, ¿verdad? Yo a la fecha todavía los ando en mi tablet, ¿verdad? Para estarlos revisando. ¿Qué es un brote? No, es que viene un paciente y dice que se le durmió el 5º dedo. Ah, no, pues sí tiene un brote y quiero ver, lo toco, sí tiene evidencia clínica. No, ya están los clásicos síndromes para esclerosis múltiple. Neuritis óptica, síndrome talloencefálico, síndrome medular y síndrome cerebeloso. A eso se refieren. Entonces viene el paciente con un brote cerebeloso, dice que no mira, le hago fundoscopía, me parece que la papila está un poco atrófica, le mido agudeza visual y tiene 20/200 o 20/100. Vengo, le saco reflejos y sí tiene el síndrome cerebeloso. Le hago la agudeza visual con la cartilla y sí tiene disminución de la agudeza visual. 2 brotes y 2 evidencias clínicas. Ya con eso, esclerosis múltiple. ¿Qué pasa con aquel paciente que tiene un brote? Vino hoy y dice, tengo una neuritis óptica, doctor. Ah, chévere, lo mandan de allá de Fuden y dicen, mire, trae inflamación de la papila óptica. Vengo yo, lo reviso. Ah, no, sí, tiene una neuritis óptica. Pero empezamos a ver que le empiezo a sacar pruebas cerebelosas y tiene ataxia, tiene dismetría y diadococinesia. Tiene evidencia clínica de una lesión, aunque no sea sintomática, le saco y tiene un nivel hemimedular dorsal. Ah, no, tiene evidencia de 2 lesiones, aunque ahorita solo me está manifestando esto. Entonces, ¿qué es esto? Algunos inventaron el término de síndrome clínico aislado. Este paciente solo tuvo hoy esta manifestación, pero tiene datos que tiene lesiones en otras partes del sistema nervioso central. Es una enfermedad polifásica, pero en este momento solo tiene un ataque. Entonces yo puedo predecir que este paciente se vaya a convertir en esclerosis múltiple. La siguiente, entonces en eso nos apoyamos, en los criterios de McDonald del 2010 y los de Poser, digamos del viejito.
Empezabas con un ataque de neuritis óptica, luego tenías un síndrome cerebral difuso, luego estuvo avanzando, te daba el medular. Entonces Poser tardaba más o menos 3 años en diagnosticar la esclerosis múltiple. McDonald no. McDonald vino, el mismo paciente con neuritis óptica, pero él lo revisó y le halló este mismo dato de nivel medular acá, y él dijo, no, este es un síndrome clínico aislado. Se apoyó en la resonancia magnética y tenía lesiones hiperintensas a la administración de gadolínio y lesiones hiperintensas en la secuencia T2, y dijo, este es esclerosis múltiple. Entonces ahora, con los criterios de McDonald 2011, ya no necesitamos tener más de una resonancia, ya no necesitamos más de un ataque. En el primer ataque y con la primera resonancia, nosotros podemos sellar el diagnóstico de esclerosis múltiple. La siguiente. Las características, tenemos una cosa que se llama diseminación en espacio, es que el paciente tenga lesiones en áreas estratégicas de esclerosis múltiple, periventriculares, tallo encefálico, y médula espinal. Eso se llama diseminación en espacio. Tiene una lesión acá y otra acá, tiene 2 lesiones, o sea, tiene afección multifocal del sistema nervioso central. Ya con eso digo, tiene diseminación en espacio. El siguiente criterio es diseminación en tiempo. La siguiente, por favor. Que es cuando tengo las mismas lesiones, pero a la administración de gadolínio tengo una lesión nueva que capta el gadolínio. Tengo todas las previas que son hiperintensas, entonces esta, al respecto de esta, que son del mismo paciente, tienen diferente edad. Porque esta me está captando, esta está inflamada ahorita, esta ya no. Entonces tengo el aparecimiento de lesiones de diferente edad. Esto se llama diseminación en tiempo. La siguiente, por favor. La curva, que es bien chévere porque aquí te permite conocer mucho de la historia natural de la enfermedad. El paciente empieza acá, esta es la historia, la curva que les mencionaba, está en su estado basal, tiene una recaída, tiene un periodo de latencia más corto, tiene una segunda recaída de menor intensidad probablemente, luego otra recaída y luego el estado basal de él cambia, la discapacidad aumenta y empieza a aumentar y empieza a adquirir discapacidad, En la fisiopatología conocemos de manera clásica que el inicio de la enfermedad es muy inflamatorio, altamente inflamatorio, o sea, con lesiones desmielinizantes en el cerebro. Vengo yo y le pongo pulsos de metilprednisolona y probablemente ese paciente mejore. Hasta la fase progresiva, fase avanzada de la enfermedad, en la cual ya es degeneración axonal, yo le pongo pulsos de metil y no va a cambiar nada, ya no tiene recaídas, sino que solo tiene acumulación de la discapacidad. Entonces esta enfermedad es bueno que nos demos cuenta dónde estoy, porque si me traen un paciente con 19 años de evolución de la enfermedad y ya no trae recaídas, sino que solo tiene discapacidad progresiva, o sea, venía usando andadera, ahora ya usa sonda, no tiene una recaída franca, no tiene sentido usar terapias inmunomoduladoras en este paciente en ese momento. Quedamos. La siguiente, por favor. La NMO, enfermedad desmielinizante idiopática del sistema nervioso central, igual a la esclerosis múltiple, solo que esta, por algún epítomo específico, el canal de acuaporina 4, el astrocito, en nervio óptico y médula espinal, es su órgano diana. Se consideraba parte del grupo de variedades de esclerosis múltiple, pero eso Winkelschlag en el 2008 dijo, no, saquémoslas de ahí porque no tienen nada que ver. Las lesiones no se parecen, la fisiopatología no se parece, no hay bandas oligoclonales y tiene un anticuerpo que ya lo detectamos, que no está en esclerosis múltiple. El síndrome de NMO, Eugene de Vic lo describió, o sea, vio pacientes que él, Charcot le había dicho, mira, todos estos son esclerosis múltiple, y él empezó a ver que solo les afectaba el nervio óptico y la médula espinal, que el cuadro clínico en esclerosis múltiple era una mielitis parcial, en de Vic no, eran cuadros aparatosos de paraplegia y ceguera, entonces eran ataques más severos de estos dos órganos. La siguiente, por favor. Eugene de Vic, un homenaje póstumo, era de León. La siguiente fue su tesis, ya no me había fijado en eso. La diferenciación de esclerosis múltiple. ¿Qué es lo importante acá? La edad de aparecimiento de EM, 29 años, NMO, 39 años. La relación mujer-hombre, de 2:1 en el caso de M, aunque esta cambia. Hubo un reporte de González de México que él hablaba de 5:1 y en otras áreas llegaban hasta 9:1. En el caso de Vic, usualmente va a ser una mujer. En la resonancia magnética de esclerosis múltiple, ustedes tienen lesiones periventriculares, difusas, pequeñas. Se consideraba que en la enfermedad de Vic el cerebro era sano, o sea, solo la médula espinal y el nervio óptico estaban dañados. En la médula espinal, las lesiones de esclerosis múltiple eran pequeñas,
no inflamadas, sin necrosis. Las de Vick son lesiones longitudinalmente extensas que abarcan 3, 4, 5, 6 o toda la médula espinal. La siguiente, por favor. Este es el canal de acuaporina que está en el astrocito. El astrocito se encarga de ayudar a la nutrición de la neurona. Viene este canal, permite la entrada de agua, sodio y algunos electrolitos. Entonces viene la inmunoglobulina esta y dice, voy a ir a atacar a la canal de acuaporina. Me cae mal. Va. Es la palabrera. Llega y es esto. Entonces viene y dice que este es de otro lado. Entonces viene y me doy el canal de acuaporina. ¿Cuál es? Y entonces viene el astrocito y ya no tiene permeabilidad de solutos, ni de sodio, ni de líquido, y muere. Muere el astrocito. El segundo tema en la clase de neurología es la unión astrocito-neurona. Cuando yo lo leí dije, ¿y para qué estaba babosa? Después me di cuenta que sí servía. O sea, que el astrocito, aquella creencia que era una célula esquelética, que era solo de sostén, no, eso ya quedó atrás. Se sabe que es metabólicamente activa, que tiene sustancias que funcionan para la señalización de neurotransmisores y que ayuda a la supervivencia de la neurona. La siguiente. Bien, atacó, permitió que el astrocito muriera. El astrocito ya no pudo estar en contacto con el vaso sanguíneo, por ende el axón muere, se desmieliniza y se degenera. La siguiente, por favor, mediado por un ataque inflamatorio. Entonces esta es la lesión. Chiquitita, concéntrica. De Vick, unión bulbomedular, y le llega casi hasta acá. 4 segmentos, si lo podemos ver. 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. ¿Se confundiría esta lesión con esta? Probablemente que no. Si no la hemos visto, sí. Pero si hemos visto varias, se nos va a hacer un poquito más fácil. La siguiente, por favor. El nervio óptico, un edema bien marcado. Y ya está, sí, y el edema del nervio óptico en una resonancia de órbita. La siguiente, por favor. Esto fue como lo último, casi. Ya nos vamos. Las anormalidades cerebrales del sistema nervioso, las anormalidades cerebrales en NMO. Yo estaba tranquilo porque a mí me decían, NMO, va chivo. Entonces tengo un paciente que tiene una mielitis. Le hago resonancia cerebro. Si tiene lesiones, es esclerosis múltiple. Y si no tiene, es enfermedad de Vick. Hasta ahí lo creía yo, hasta más o menos por el 2011, que de ahí alguien dijo, no, fíjate que empezamos a revisar y hubo 216 pacientes que hasta el 68% tenían alteraciones del cerebro. Entonces, pues, la siguiente. Entonces dije, voy a buscar cuáles son, han de ser fáciles de aprender. La siguiente son estas. Fue bien importante porque lograron caracterizarlas. Lograron ver que eran subependimales, o sea, muy asociadas a los ventrículos tercero, cuarto, acueducto y ventrículos laterales, que eran lesiones perpendiculares al borde ependimario de la cavidad. La siguiente, por favor. Que podían afectar los pedúnculos mesencefálicos, como acá, la cápsula interna. La siguiente. Que podía tener lesiones confluentes múltiples, como es el caso de esta, que esto ya no lo ven en esclerosis múltiple. En esclerosis múltiple ustedes ven pequeños cambios de intensidad en la señal, que sí pueden llegar a confluir, pero no a este tamaño. La siguiente, por favor. Tienen edema, reforzamiento leptomeningio, que también ocurre en la enfermedad de Vick. La siguiente. Y era la última. Gracias.